días, estamos ya en la semana 31 para el grupo de quinto año de secundaria. Esta vez vamos a hablar de mi proyecto de tiempo libre. Aquí elaboramos planos a escalas de casas y comunidades, destacando zonas seguras y puntos de reunión. Desarrollamos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización y yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito de aprendizaje: el estudiante será capaz de establecer relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales o imaginarios, describir la ubicación de objetos y los representa utilizando planos a escala. Asimismo, leer planos a diferente escala, integrar la información que contienen para ubicar lugares o determinar rutas óptimas. Combinar estrategias heurísticas, recursos o procedimientos empleando coordenadas cartesianas y unidades convencionales. Plantear y contrastar afirmaciones geométricas sobre la base de experiencias directas. Recordemos lo trabajado en la semana 27 en lo correspondiente a planos a escalas. Las escalas se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica el valor de la medida en el plano y el consecuente el valor en la realidad. Por ejemplo, la escala 1 en 500 o 1 entre 500 significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros, es decir, 5 metros en el original. Ejemplo, 1 en 1, 1 en 10, 1 en 500. Tenemos esos ejemplos de escala. Obviamente, cuando nos dice 1 en 1 es un plano que específicamente mide lo mismo que en la realidad. Y así. Tenemos entonces la ecuación: medida en el plano sobre la medida en la realidad. Eso es la escala. En un ejemplo, recordemos más, se necesita hacer un plano del salón en la escala 1 en 20. ¿Cuál es el salón? Tenemos que conocer las dimensiones. Bueno, aquí nos dan las dimensiones del salón. Es 5 metros de ancho, al parecer, corresponde a 500 centímetros, ¿ya? Y de fondo, de largo, tiene 3,5 metros, es decir, tiene 350 centímetros. Bueno, si queremos dibujarlo en la escala del 1 en 20 o 1 entre 20, pues será mejor de que apliquemos nuestra pequeña ecuación. Sería 1 entre 20, que es la escala, ya, y lo igualamos a los datos que tenemos. Entonces tenemos que averiguar estos 500 centímetros, cuál va a ser la longitud en el dibujo, en el plano, ya que en la realidad pues son estos 5 metros, es decir, estos 500 centímetros. Hacemos la igualación, ¿ya? Y entonces corresponde a hacer las operaciones. Repetimos, 1 en 20 es igual a x sobre 500, donde 500 es la medida en la realidad y x debe ser la medida en el plano. Necesitamos esta medida para poder hacer el dibujo. Entonces despejamos x y sería simplemente 500 entre 20. Eso es 25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de 5 metros en la realidad deberá estar representado en el dibujo por una longitud de 25 centímetros. Así entonces, lo propio hacemos con la otra medida, donde 1 sobre 20 debe ser igual a y sobre 350. Y viene a ser la longitud que va a representar pues este ancho del salón. Entonces sería 1 entre 20 debe ser igual a y entre 350. Si despejamos el valor de y, sería 350 entre 20 y entonces y viene a ser 17,5 centímetros. Ya tenemos las medidas del dibujo en el plano que vamos a hacer sobre un papel. La realidad de los 500 centímetros que corresponden a los 25 centímetros en el dibujo y el valor de 17,5 centímetros que en el papel va a representar el ancho del salón, el largo del salón, que sería 3,5
7,5 metros. ¿Cómo quedaría nuestro dibujo? Nuestro dibujo sería con estas longitudes, ¿no? El salón representado por una longitud de 25 centímetros y en el otro lado por 17,5 centímetros. Bien, aquí tenemos una información importante, puesto que es parte del trabajo de la semana 31. Ya tiene a bien tocar puntos al respecto de lo que corresponde al plan familiar de emergencia. En esta semana 31 hablamos de planos a escala, hablamos de croquis, de rutas de evacuación. Así entonces es importante esta información, puesto que durante una emergencia es necesario tener la información al respecto de la ubicación dentro de mi casa, la zona segura dentro de mi casa, el punto de encuentro si es que tenemos que evacuar, ya si es que tenemos que salir, cómo nos vamos a comunicar con la familia. Es necesario tener pautado nuestro modo de actuar dentro de situaciones de emergencia que van desde la enfermedad de un familiar hasta un sismo, pasando por una inundación, pasando por un incendio y otras situaciones ya peculiares de cada hogar. Así entonces nosotros te traemos esta cartilla de información, ya que es importante la reconozcas para la vida diaria, no solamente para tu trabajo en matemática. Bueno, hay que determinar los riesgos de desastres en tu barrio. Bueno, puede ser con las autoridades, que mejor, con las autoridades y con los vecinos. Aún así, de no poder hacerlo con ellos, podríamos nosotros tener muy oportunamente la ubicación de dónde está nuestra vivienda y los puntos importantes. Así entonces el punto de encuentro si es que tuviéramos la necesidad de evacuar la casa, ¿no? Los establecimientos de salud, las zonas seguras, dónde se encuentra la comisaría, dónde están los bomberos, cuál es el número en todo caso de cada una de estas dos entidades y dónde me ubico en casa, ¿no? También es importante tener el plano de evacuación dentro del barrio si es que estamos dentro de una zona de inundación, como es en el caso de Ancón. Ya tenemos que visualizar hacia dónde debemos evacuar. Debemos estar organizados como familia para responder ante situaciones de emergencia, tener el plano de nuestra casa, de nuestra vivienda, donde señalemos los puntos seguros y los puntos donde no ofrece mayor seguridad para poder alejarnos o poder en todo caso señalar la ruta de evacuación. Debemos también tener un punto y conocido por todos en la familia, ya la ubicación de la mochila de emergencias y tener a mano siempre el botiquín de primeros auxilios. Es también es importante conversar ante nuestra emergencia el modo de actuar de cada uno de los miembros de la familia y señalar las responsabilidades. Esto es un modelo. Cada barrio, cada localidad tiene diferentes croquis, diferentes entidades cercanas o no tan cercanas, y es conveniente conocer, ¿ya? Es conveniente conocer. No solamente para hacer matemática, o no solamente matemática sirve para aprobar el curso, sino también para tener en cuenta todos estos detalles, ya que estamos hablando de planos, estamos hablando de rutas, ¿ya? Eso también es matemática. Entonces así tenemos como muy importante en el plan familiar de emergencia dibujar el plano de la vivienda señalando los puntos seguros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en esta vivienda no podemos quedarnos en casa o mejor dicho, no podemos quedarnos en el dormitorio, no es seguro. De repente verificar los cuadros que quizás tengamos o de repente algunas repisas con objetos contundentes que dado un sismo pudieran caer. Señalar las zonas seguras, de repente para el mismo momento del sismo
o de la emergencia, esperar o avanzar, teniendo en cuenta estos puntos para no acercarnos precisamente a zonas donde son peligrosas, y señalar la ruta de evacuación. Si bien no necesariamente vas a colocar todas estas flechas dentro de tu hogar, pero sí al conversar todos ponernos de acuerdo y verificar con los adultos de la familia la forma de actuar y la señalización para evacuar. Es decir, si yo me encuentro en el dormitorio 2, debo seguir esta ruta hacia la puerta o hacia la parte donde me indican ya las flechas, y así poder evacuar, salir del ambiente, salir de la casa. Si es necesario, permanecer durante 5 minutos dada la emergencia y empezar a evacuar. Así entonces señalar los puntos peligrosos, es decir, donde está de repente la cocina, el fuego, ¿no? De repente las situaciones de las llaves de electricidad, conocer todos dónde están las llaves de electricidad, si hay extintores, no hay extintores, saber todos la ubicación, y esta debe ser muy al tanto, a la mano, tener la mochila de emergencias y el botiquín, ¿ya? Si observas acá, está próximo al salir a la calle, ¿no? Entonces está dentro de nuestra ruta de evacuación la ubicación de la mochila de emergencias y el botiquín correspondiente, ¿no? Señalar las responsabilidades, quién va a sacar a la mascota, quién va a sacar al adulto mayor de repente que vive en casa, y la ruta al respecto, todos los debemos conocer, todas las debemos interiorizar, ya, y saber qué hacer. Eso es una conversación en familia, y aquí también hay matemática, toda vez que tenemos el plano de nuestra casa, que es una figura que vamos a referenciar en esta semana 31. Situación número 1. Construyendo el plano de mi casa. Permanentemente estamos expuestos a distintos riesgos naturales y sociales, factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida, para alcanzar nuestra realización personal y aportar a la sociedad. Todos somos conscientes de los riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados. Por ello es conveniente empezar a elaborar un plano de nuestra casa para poder reconocer los lugares donde podríamos ubicarnos durante un sismo y los lugares hacia donde podríamos evacuar, ayudando a todas las personas que viven con nosotros. Es así entonces que nos plantea esta situación. Primero, ¿cuáles son las características de infraestructura de tu vivienda? Infraestructura, es decir, cómo está construida tu vivienda, si es de ladrillo, con cemento, si de repente es de material más endeble, como las calaminas, como los prefabricados, ¿no? Entonces, todo eso debemos tener en cuenta cuando evaluemos las situaciones de emergencia que podría suceder o pudiéramos incurrir a la hora de un desastre natural, por ejemplo. Punto número 2. ¿Sabes qué lugares de tu casa son más seguros y los más peligrosos? Sería conveniente que todos conozcamos cuáles son los lugares seguros dentro de nuestra casa y precisamente los lugares más peligrosos, ¿no? Número 3. Dibuja un plano de tu casa a una escala conveniente, de modo que se identifiquen allí las zonas seguras y de evacuación hacia la vía pública. Este es nuestro trabajo para esta semana. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí vamos a hacer el plano de mi casa, y esto es a manera de ejemplo, dado que se te pide hacer el plano de tu casa. Ya vamos a ver cómo vamos a proceder. Primero, en la solución debo tener a la mano, los instrumentos de medida, ¿no? Llámese cinta métrica, llámese wincha, ya, para ver la extensión de los ambientes. Aquí hemos obtenido un dibujo en borrador
ya de las medidas en cada ambiente y la distribución de una casa, ¿no? Estas medidas son ejemplos, ya, y están todas dadas en metros, puesto que hemos utilizado wincha o cinta métrica, ¿ya? Y hemos trasladado a centímetros toda vez que necesitamos estas medidas en centímetros, puesto que el requerimiento para el plano de tu casa está utilizando una escala. Nos piden utilizar una escala. Aquí todavía recién estamos iniciando y tenemos un dibujo en borrador donde cada medida en metros lo hemos trasladado a centímetros. Entonces, también hemos señalado los puntos de seguridad dentro de la casa y la ruta de evacuación. Los puntos de seguridad son los puntos que están en verde, ya donde, dada la emergencia, dentro de los 5 primeros minutos antes de evacuar, pues es conveniente, pues, de repente detenernos un momento, ¿no? Llámese un tremendo sismo, ¿no? Colocarnos en estos lugares por breves momentos, ¿no? Que dura el movimiento más fuerte, ¿no? Y iniciar la ruta de evacuación hacia el exterior. Nosotros hemos colocado acá 3 puntos, que son puntos de encuentro entre columnas, dado el caso de que sea edificación de concreto, es decir, ladrillo y cemento. Y hemos colocado también un puntito aquí en el umbral de la puerta, puesto que, bueno, siendo esta de fierro o de madera muy fuerte, también nos puede ofrecer seguridad. Listo. Así entonces vamos a utilizar una escala, puesto que toda vez que nos dicen que adecuemos este dibujo, ya lo vamos a hacer para una presentación en tamaño A4. En una hoja A4 vamos a hacer todo nuestro gráfico. Ahora recordemos que la hoja A4 tiene medidas, ¿no? El largo no llega a 30 centímetros, es 29,5 aproximadamente y tiene un ancho aproximado de 21 centímetros. Entonces todos nuestros ambientes, nuestro gráfico debe tener en una escala la reducción suficiente como para calzar y que todos los ambientes se puedan ver bien con las medidas correspondientes, ¿no? Y también en tu foto, entonces así. Hemos querido utilizar la escala 1 en 40, 1 entre 40. 1 centímetro de mi dibujo va a representar 40 centímetros de la realidad. Bien, entonces procedemos a hacer nuestro cambio, nuestra aplicación de la escala. Como ejemplo, vamos a utilizar este largo de este dormitorio, son 300 centímetros y vamos a utilizar 1 entre 40 para la escala correspondiente y traslado a mi dibujo del plano. Entonces, la longitud, 1 centímetro que representa 40 centímetros de la realidad, en mi dibujo, ¿cuánto será la medida toda vez que va a representar un largo de 300 centímetros? Simplemente despejamos la X y tenemos 300 entre 40. Eso nos indica que en nuestro dibujo esta longitud de 300 centímetros debe estar representada por una longitud de 7,5 centímetros, ¿no? En el plano, este largo será 7,5 centímetros. Este mismo procedimiento lo hacemos con cada una de las medidas, dado el caso en este gráfico, con cada una de estas medidas para hacer el traslado correspondiente, y la figura nos queda ya en la hoja BON de esta manera, ¿no? Tomando referencia siempre que debemos conocer las medidas de la hoja A4, que es donde vamos a presentar nuestro trabajo. Así entonces trasladamos nuestro plano. Profesora, están las medidas que tenía el plano al inicio. Para que veas, simplemente ya hemos hecho el cambio correspondiente, la aplicación de la escala, y va a quedar así. A ver, señalando, no te olvides el punto de encuentro exterior. Las medidas van a quedar de este modo, ¿ya? La medida representada de los 300 centímetros en mi dibujo va a medir 7,5. Acá este baño va a tener un ancho de 3,8 centímetros y el largo de este otro dormitorio también 7,5. O sea, tenemos 15, tenemos 18,8 centímetros de largo todo el terreno en mi dibujo. Recordemos que la medición de la hoja BON era de
casi 30 centímetros de largo, entonces mi dibujo va a estar bien hecho dentro de la hoja, bien ubicado. Ahora, este punto celeste, recuerda que dentro de las medidas adoptadas en los acuerdos de casa debemos señalar un punto de encuentro exterior a la vivienda para la evacuación de la misma, ¿no? Todos los miembros de la familia deben recurrir a este punto dada la emergencia. Entonces la ruta de evacuación me sirve para llegar a este punto de encuentro, ¿sí? Situación 2. El siguiente plano muestra una leyenda de escala 1:75, tomando la medida con una regla. Las dimensiones de la sala que se obtienen son largo 7 centímetros y ancho 5,2 centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones reales de dicho ambiente y cuál su área? Bueno, tenemos un plano y esta es la forma de presentar un plano, pues el plano hecho y la escala en un punto exterior, ¿no? Señalando lo que se ha utilizado, ¿no? Escala 1:75 y el dibujo. ¿Ya? Ahora indican pues que, bueno, acercando una regla y haciendo la medición de la sala, dice que se obtienen o se mide 7 centímetros de largo y tiene un ancho de 5,2 centímetros. Con ello me hacen una pregunta al respecto de las dimensiones reales del ambiente de la sala. O sea, 7 de largo y 5,2 centímetros de ancho en un dibujo de escala 1:75. ¿Cuál será entonces las medidas reales de este espacio dentro de la casa? Veamos. Demos solución. La escala es 1:75 y tenemos que extraer las medidas de la sala en el plano. Nos dicen que el largo es 7 centímetros y que el ancho es 5,2 centímetros. Entonces tenemos nuestra formulita para el trabajo con escalas y entonces si el largo es 7 centímetros, entonces vamos a igualar. Y así también con el ancho 5,2 centímetros. Tenemos 1/375, que es la escala, debe ser igual a los 7 centímetros representados en el plano y la pregunta, ¿no? Pues el X representa la medida real. ¿Cuál será la medida real? A ver, simplemente despejemos el valor de X, serían 7 por 75. En la realidad, esa longitud del 7 centímetros de largo estará representando 525 centímetros. Así también, entonces, en metros, el largo sería 5,25 metros. El ancho, lo propio, 1/75 tiene que ser igual a 5,2 centímetros sobre Y. Y tenemos que Y sería 5,2 por 75, haciendo un ancho de 390 centímetros. El ancho en metros sería 3,9 metros de ancho, 5,25 metros de largo. Esas son las dimensiones reales de la sala en metros. Nos piden el área. El área de la sala sería 5,25 por 3,9 y ello es 20,48 metros cuadrados. Finalmente, en la situación número 3, la estudiante Gladys Calcín realizó el plano de su localidad. En dicho plano se muestra la escuela. Ella nos comenta que la señal de punto de reunión la tenían pintada y ubicada en el patio de la institución educativa. Como en esta época de emergencia sanitaria la institución está cerrada y además al trasladarse deben hacerlo de manera ordenada y con mascarillas, ¿en qué lugar propones que debería estar ubicado el cartel punto de reunión? Justifica tu respuesta. De producirse un sismo, ¿cuántos metros deben desplazarse los integrantes de la familia Calcín al punto de reunión? ¿Y cuántos metros la familia López? Bueno, como indica, para empezar, la institución educativa era el punto de reunión, según lo que indica, pero dada la emergencia sanitaria, pues está cerrada, ¿no? El punto que estaba en el patio, el punto de reunión ya no va a ser, hay que indicarlo, pues entonces está cerrado, dado
que hacemos un plano y de repente para distribuirlo a todos los miembros de la comunidad, debería contener este letrero por si acaso alguien se vaya a olvidar o a poner nervioso durante la emergencia. Es conveniente colocar un letrero donde indique pues que está cerrado, por lo menos informar a todos los vecinos que eso es así. Entonces, para señalar otro punto que pueda ser un nuevo punto de reunión donde todos podamos acudir y guardando la distancia social, el orden y las mascarillas de protección, bueno, el único lugar aparente dentro de la comunidad, dentro del barrio, es la Plaza 8 de Octubre. En este caso, esta sería ya la que mínimamente el lugar podría acogernos de manera ordenada y sobre todo para guardar la distancia social. Entonces ahí le podríamos colocar el punto nuevo para la reunión dada la emergencia. Ahora, en la parte B nos indican de producirse un sismo, cuántos metros deben desplazarse los integrantes de la familia Calcín. Bueno, aquí está la escala. Lo han colocado de este modo. El largo de esta cuadrícula, el largo, dice que mide 3 metros. Bueno, si es cuadrito, es un cuadradito, entonces son 3 metros por cada lado de esta cuadrícula. Está representando 3 metros, ¿no? Ahora, falta saber que la familia Calcín, si tiene su salida por aquí, por la avenida Panamericana o en todo caso por el Jirón Los Sauces. Si es que suponemos que es por el Jirón Los Sauces, basta con contar los cuadritos, ¿correcto? Contar los cuadritos y tendríamos entonces, vamos a señalarlo con las flechitas verdes que corresponden a la ruta de evacuación, serían 3, 6, 9, hasta delante de la familia Pérez, 9, delante de la familia Sonco, sería 3, 6, 9, 12 y cruzarían la pista. Pues aproximadamente serían 15 cuadritos, ya, dado que cada uno representa una longitud de 3 metros, serían aproximadamente 45 metros. Bueno, esto es también tomando en cuenta de que el parque o que la plaza no es una plaza que tenga rejas. Acuérdate que hay muchos parques, muchas plazas en nuestra Lima donde están cercados. Si es así, tendríamos que verificar para que estas personas que están evacuando puedan ingresar, ¿no? por alguna entrada de estas rejas. Ahora, nosotros estamos suponiendo acá que es un parque no enrejado y es por eso que ellos pueden cruzar ya y directamente ya ingresar a la zona del parque. Estamos hablando de 45 metros aproximadamente desde el punto donde vive la familia Calcín ya hasta el nuevo punto de reunión. Veamos ahora para la familia López. También son 3 cuadritos, 6, 9 cuadritos hasta llegar al Jirón Junín, pero hay que cruzar la pista, ¿no es cierto? Cruzar la pista hacia la derecha, ya hacia la derecha, y seguimos avanzando. En total, si contamos los cuadritos, son aproximadamente, la familia López son 18 cuadritos los que tiene que avanzar, ya aproximadamente tendría un desplazamiento de 54 metros. ¿Correcto? Entonces la familia Calcín camina 45 metros aproximadamente y la familia López debe caminar 54 metros aproximadamente hasta llegar al punto nuevo de reunión. Jóvenes, muchas gracias. Será hasta un nuevo video. Cuídense mucho.